Empezamos haciendo un poco de meditación. Observamos la respiración y tratamos de calmar nuestra mente. Intentamos traer toda la atención plena aquí y ahora, al momento presente. De nuevo empezamos visualizando a nuestro maestro en el aspecto de Buda Sakyamuni en el espacio frente a nosotros. Visualizamos a todos los seres a nuestro alrededor. Tratamos de generar sinceramente la motivación de la bodhicitta, pensando que para poder beneficiar a todos los seres que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación. Con ese propósito voy a hacer ahora esta práctica de meditación. Intentamos mantener la visualización clara durante toda la práctica. Pensamos que el Buda nos está guiando en la meditación, que nos inspira, que estamos haciendo esta práctica para el beneficio de todos los seres. Ahora con la mente en calma y con una mente clara, intentamos analizar y comprender lo que llamamos el tiempo, el pasado, el futuro, el presente. En el tiempo está contenido todo lo relacionado con nuestra vida, estas experiencias del pasado que determinan nuestra situación presente, lo que hacemos ahora que determina lo que encontremos en el futuro. Entonces, si pensamos en el tiempo, en el presente, parece muy claro a nuestra mente que el presente es ahora mismo el año 2022 es el año presente. Los años anteriores se han pasado, han cesado. Y los próximos años es algo que está por venir. Lo mismo este mes de noviembre es el presente, los meses anteriores han pasado.
y los futuros están por venir. Hoy mismo es el presente, día 20 de noviembre, es lo que vemos que está presente. Los días anteriores han pasado y los demás están por venir. El pasado es algo que en algún momento percibimos como presente, pero que ya ha cesado, que solamente nos queda el recuerdo. El recuerdo es algo del presente, no es del pasado. El pasado es algo que ha cesado, que ya no está. El futuro es algo que no ha aparecido y no está en absoluto. Puede que ocurra, es como una probabilidad, pero es algo que no está. Solamente el presente es lo que percibimos, podemos decir que es la realidad actual. Entonces el día de hoy, 20 de noviembre, tiene 24 horas, de las cuales muchas han pasado y las demás están por venir. Solamente ahora, esta hora presente es el presente. Lo mismo, una hora tiene 60 minutos, de los cuales 59 no están, o se han pasado, están por venir. Cada minuto tiene 60 segundos, de los cuales 59 no están, o se han pasado, están por venir. Cada segundo hay 100 centésimas de segundo, de las cuales la inmensa mayoría, 99, no son el presente, no están, o se han pasado, están por venir. Entonces intentamos captar el presente, percibir lo que es, lo que está presente ahora, que no ha cesado. Veremos que es tan breve que es imperceptible. Con aparatos sofisticados podemos medir el tiempo, medir las milésimas de segundo y mucho más. Pero nuestra consciencia es incapaz de percibir esto. Si pensamos en una centésima de segundo, que es el presente, vemos que somos incapaces de percibirlo. Y aparte de esa centésima de segundo presente, las demás han cesado o están por venir. Lo que quiere decir que no están. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué es lo que yo percibo como presente? Si el presente es imperceptible, lo que yo veo y puedo tocar, ¿qué es? Es que puedo ver y tocar algo que ha cesado, que ha desaparecido. El futuro, desde luego, no es.
porque no está. El presente es tan breve que es imperceptible. El pasado es algo que ha cesado y que solamente queda el recuerdo. Entonces, si el pasado ya no está, el presente tampoco ha aparecido, si el futuro tampoco ha aparecido, si el presente es imperceptible, ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo toco y compruebo? Es que puedo ver cosas que no existen. Puedo ver el pasado que ha cesado y ha desaparecido. Si lo que veo es como un montaje que fabrican mis neuronas basadas en experiencias que han cesado, percepciones, estímulos que han cesado. Entonces lo que veo no es más que una ilusión. Intentamos reflexionar sobre estos puntos. El presente es tan breve que es imperceptible. El pasado ha cesado y ha desaparecido. Y el futuro es algo que no está, que todavía no ha aparecido. Entonces lo que yo veo, lo que yo considero como presente, en realidad no es más que una ilusión. Tratamos de comprobar que nosotros percibimos como presente, como algo real, que está, que ha aparecido y que todavía no ha cesado, no es más que una ilusión, una apariencia ilusoria en la mente, que eso desde luego no es el presente, no es el pasado, ni es el futuro.
Entonces, si nos esforzamos por percibir lo que realmente es, vemos que el presente es tan breve que no se puede percibir. Entonces solamente queda la vacuidad. Tratamos de mantener nuestra mente enfocada en esa realidad, la vacuidad, que es inalterable, es vacía, es infinita. Que es lo que permite que aparezcan impresiones, esas imágenes que nosotros consideramos presente, pero que en realidad no sabemos qué son. Todos los fenómenos compuestos cambian constantemente, en cada instante. Cada milésima de segundo es distinta a la anterior. Nosotros no podemos percibir ese cambio instantáneo. Lo que percibimos es un montaje de estímulos percibidos de algo que ha cesado. Tratamos de reflexionar sobre esto. Si el presente es tan breve que es imperceptible, el pasado ya ha cesado, ya no existe, el futuro no está en ninguna parte. Lo que yo percibo como presente no es más que una ilusión, es una apariencia vacía. En esa apariencia vacía están todas mis experiencias de esta vida. Que no son más que un proceso constante de apariencias vacías, interdependientes. Este proceso se continuará durante toda la vida. En realidad no es más que esto, apariencias vacías. Es esta realidad última, la vacuidad, que debido a muchas causas y condiciones parece constante, continua, una película continua de apariencias vacías. Intentamos dejar reposar la mente un momento
en ese vacío, esa comprensión de que todo lo que llamamos el presente no son más que apariencias vacías. No son otra cosa más que la vacuidad. Es en realidad esa misma vacuidad, esa naturaleza vacía de la mente, la luz clara, que aparece como ese continuo, esa película constante y continua de imágenes, apariencias, que no tienen ninguna existencia intrínseca. Desde el momento del nacimiento hasta ahora, todas las experiencias, y desde ahora hasta el momento de la muerte, no son más que la propia mente de la luz clara, que nosotros la percibimos de forma alterada, como una película continua de apariencias vacías. Pero al no reconocerlo tal como es, estamos atrapados y le damos un valor que no existe, un valor real. Estamos encadenados a ese concepto de que las cosas existen realmente, que no son meras apariencias vacías, sino que tienen una existencia intrínseca. El yo, mi cuerpo, mi vida, la felicidad, el sufrimiento, el pasado, el futuro. Son meras apariencias vacías que nos encadenan debido a que nosotros no las reconocemos como tal. Si reconocemos la naturaleza de luz clara de la mente y nos identificamos con ella, la vida resulta mucho más fácil. Contemplamos esas apariencias vacías que surgen, duran y cesan como una mera ilusión, como una película. Intentamos reconocer estos dos aspectos. La realidad última, la luz clara, la naturaleza última de la mente. La realidad convencional, que son meras apariencias vacías que dependen de un entramado de causas y condiciones. Que en realidad no son ninguna otra cosa más que la luz clara.
Ahora dedicamos los méritos, pensamos que por esta energía positiva que hemos creado, que alcance rápidamente el estado de iluminación y que lleve a todos los seres a este estado. Entonces, cuando meditamos la vacuidad, intentamos comprender la vacuidad, es muy importante tener claro el concepto de las dos verdades, la verdad convencional y la verdad última. Entender que todas las cosas tienen estos dos aspectos. Todo lo que existe tiene una realidad última, que es lo que percibe una mente que ve las cosas tal como son, sin ninguna alteración. Y una realidad convencional, que es convencional. Y de hecho el término en tibetano de verdad convencional se llama Kunzo Denpa. Kunzo quiere decir una verdad oscurecida, o una verdad para una mente oscurecida. Un Dzop, Kun quiere decir todo, Dzop quiere decir oscuro. Una verdad que lo oscurece todo, algo así. Entonces, quiere decir que es verdad para una mente que no percibe la vacuidad. Y se dice que es oscurecida y que es una verdad falsa porque aparece de forma distinta a como existe. La verdad convencional aparece de una forma diferente a como existe en realidad. Si buscamos la existencia real de esa verdad convencional, es vacuidad, está vacía de esa apariencia que tiene de algo intrínseco, ¿no? Por eso se dice que es una verdad falsa. Es falsa porque la mente que percibe esto lo percibe de forma distinta a como es, lo percibe alterado. La mente que percibe la realidad tal como es, ve la vacuidad. La vacuidad se dice que es una verdad última porque es tal como se percibe. La vacuidad, la mente que percibe la vacuidad, y la vacuidad no hay disarmonía, no hay disfunción. La mente percibe la vacuidad tal como es. La existencia convencional es algo que se ve, que se percibe de forma distinta a como es, como alterada. Por esto se llama convencional, verdad oscurecida, ¿no? Lo que es verdad para una mente oscurecida. El término tibetano para verdad última es Döndam Denpa. Döndam Denpa. Denpa es verdad. Döndam es significado perfecto, puro, último. Y se llama así porque la vacuidad es un objeto que es percibido por un ser superior, un ser arya, en la meditación, y no hay ninguna falsedad o alteración, que se percibe tal como es. Entonces, contemplar y meditar en la verdad última es lo que corrige los errores de la mente. Porque meditar en la verdad última, la vacuidad, es
digamos, en la mente no hay error, se percibe el objeto tal como es. Meditar en la verdad convencional, como es una verdad convencional, una verdad que aparece distinta, de forma distinta como es, no purifica las aflicciones, no purifica la ignorancia ni las demás aflicciones. Solamente podemos eliminar la ignorancia y todas las aflicciones meditando en la vacuidad, en la verdad última. Y es por esa razón, porque es lo que venimos enfatizando y repitiendo, que es la mente que percibe las cosas sin error, sin alteración. La verdad convencional aparece debido a causas y condiciones, aparece de una forma distinta a como es. Y es que la mente que percibe la verdad convencional está oscurecida en el sentido de que no ve, que ve algo que aparece de forma distinta a como es. Que sería como ver una imagen en un espejo y creer que es una persona real. En el espejo aparece una persona, pero en realidad no es esa persona. La verdad convencional tiene una apariencia intrínseca como algo, como el caso de la imagen del espejo, que aparece como algo que no es. En el espejo aparece una persona cuando no hay ninguna persona. La verdad convencional aparece como algo con una entidad propia donde no hay ninguna entidad propia. Donde si vamos a buscarlo, lo encontramos. Entonces la mente que es capaz de descubrir esto, la mente que es capaz de ver que eso no es más que convencional y percibe la ausencia de esa existencia intrínseca, eso es lo que purifica las aflicciones. Esto es un poco lo que enfatiza en el Sutra del Corazón, cuando leemos la forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La forma no es otra, la vacuidad no es otra que la forma no es otra cosa que la vacuidad. Entonces habla de las dos verdades. Cuando dice la forma es vacuidad, la forma es la verdad convencional, se refiere al agregado de la forma o a cualquier objeto material. Esa verdad convencional, si buscamos su realidad última, es vacía, es vacuidad. Por eso dice la forma es vacuidad. La naturaleza última, la realidad última de las cosas convencionales es vacuidad. Luego dice, la vacuidad es forma. Esa realidad última, esa vacuidad, aparece a la mente convencional con esa apariencia falsa de la forma. Entonces enfatiza las dos verdades. La verdad convencional, su realidad es vacía, es la verdad última. Y es la verdad última lo que aparece como forma o como verdad convencional. Luego dice, la vacuidad no es otra cosa que la forma. Enfatiza eso, que todo lo que percibimos, todo el mundo convencional, no es ninguna otra cosa más que la vacuidad. Es la vacuidad misma, no es una cosa diferente. El mundo convencional. Luego la forma no es otra cosa que la vacuidad. Cualquier objeto, cualquier cosa convencional, cualquier verdad convencional, no es nada más que la vacuidad, no es otra cosa distinta. Entonces, el reflexionar sobre esto, las dos verdades, es muy importante para evitar los extremos, para evitar aferrarnos a la existencia inherente, que es el extremo del eternalismo, aferrarnos a que las cosas existen tal como aparecen,
La definición de verdad convencional es que existe de forma distinta a cómo se percibe. Luego, hay una cita de un texto, se llama Alabanza a la esfera de los fenómenos. Dice, la impermanencia, la vacuidad, el sufrimiento, estos tres purifican la mente. Lo que es supremo en purificar la mente es la ausencia de existencia inherente de los fenómenos. Dice que estos tres, meditar en la impermanencia, la vacuidad y el sufrimiento, purifica la mente. Meditar en la impermanencia purifica la mente porque nosotros nos aferramos a que las cosas duran y que permanecen. Si meditamos en la impermanencia, vemos que todo es transitorio, que todo está cambiando, que todo se pierde. Nosotros tenemos un gran aferramiento a que las cosas duran y a que duren. Nos aferramos a aquello que estamos apegados, aquello que apreciamos. No queremos perderlo. Y la realidad es que todo eso se pierde, todo eso es transitorio, todo eso se acaba. Entonces meditar en la impermanencia purifica la mente en el sentido de que nos libera de ese aferramiento que tenemos a que las cosas duren, que sean duraderas y que no se acaben, cuando la realidad es que todo se acaba, que no hay nada que dure. Luego el sufrimiento purifica la mente también. Meditar en el sufrimiento se refiere a la verdad noble del sufrimiento. Ver que la realidad en la que vivimos está sujeta al sufrimiento. Estamos atrapados en esta situación de sufrimiento. Y esa es la realidad de nuestra vida. Que queramos o no, estamos sujetos a experimentar la enfermedad, la vejez y la muerte. Perder aquello que apreciamos. Encontrar aquello que no deseamos. No conseguir aquello que deseamos. Y si lo conseguimos, perderlo. Esa es la realidad de la vida. Si la miramos bien, desde que nacemos estamos atrapados ahí. Esa es la realidad. Entonces meditar en ello, reflexionar sobre ello, la naturaleza del sufrimiento, del samsara, que es nuestra vida, nuestra existencia, eso purifica la mente. Purifica en el sentido que nos hace ver la realidad tal como es y nos despierta interés por hacer algo, por solucionar ese problema, por salir de esa situación. Por eso dice esto, la impermanencia purifica la mente, el sufrimiento purifica la mente, la vacuidad purifica la mente. La vacuidad purifica la mente porque es la forma correcta, es la forma de ver las cosas tal como son, sin error, sin alteración. Purifica la mente porque nuestra mente tiene esa tendencia, ese hábito a alterar, a percibir las cosas distorsionadas. Como tenemos ese hábito, ese problema, que es como una enfermedad, la curación, el tratamiento de esa enfermedad es meditar en la vacuidad, que es la forma, justo lo opuesto, percibir las cosas correctamente, sin ninguna alteración. Por eso luego dice, lo que es supremo en purificar la mente, lo mejor, lo que realmente purifica completamente la mente, es la ausencia de existencia inherente de los fenómenos. Es meditar en la vacuidad. De los tres, la impermanencia, la vacuidad y el sufrimiento, meditar en la vacuidad purifica completamente la mente. Es, digamos, lo mejor. No quiere decir que no haya que desarrollar los otros dos aspectos, que es como dijimos ayer, para percibir la vacuidad necesitamos tener una mente una mente, digamos, en un estado de calma, de mucha claridad y sin alteración. Para ello, primero tenemos que eliminar las mentes incorrectas que se aferran a que las cosas existen, a que las cosas son duraderas,
que no son transitorias, sino que duran, y el aferramiento a lo que en realidad es sufrimiento, considerarlo como felicidad y aferrarnos a él. Luego, así, continuando con las dos verdades se dice que son la misma naturaleza, pero diferente concepto. El término que se usa en tibetano se traduce como diferente, aislado, pero eso es complicado de explicar. Pero básicamente se refiere a diferente concepto. Son una misma realidad, pero vista de forma distinta. Y un poco para explicar esto, dice que si las dos verdades, se dice que es la misma naturaleza, pero diferente concepto. Pero no se dice que son lo mismo. La verdad convencional y la verdad última no son lo mismo. O no decimos que sean lo mismo. Tampoco decimos que sean diferentes. Es un poco... son diferentes conceptos, pero son la misma naturaleza. Entonces dice, si las dos verdades fueran lo mismo, la contradicción es que un ser ordinario percibiría la vacuidad de cualquier cosa. Si fuera lo mismo la verdad convencional que la última, cuando vemos una verdad convencional, veríamos la vacuidad. Y eso no ocurre así. Nosotros vemos la verdad convencional, pero no percibimos la vacuidad. Si fuera lo mismo, meditar en la vacuidad alimentaría las aflicciones, porque observar la verdad convencional alimenta las aflicciones. Cuando percibimos objetos convencionales, nos despiertan deseo y apego, nos despiertan rechazo, miedo, enfado, etc. Entonces, si fuera lo mismo la verdad convencional y la verdad última, meditar la vacuidad, igual que observar la verdad convencional, incrementaría las aflicciones, las alimentaría. Que eso desde luego no es así, es justo lo contrario. Si fuera lo mismo la verdad convencional y la verdad última, no haría falta esforzarse para comprender la vacuidad. Con simplemente lo que percibimos, la verdad convencional, sería lo mismo que ver la vacuidad. Si fuera lo mismo, la vacuidad tendría características como color, tamaño, características, forma, etc. Que no es así. Entonces, esto, entender que no es lo mismo, no es una misma cosa, la verdad convencional, la verdad última. Y luego, si fueran distintos, si la verdad convencional y la verdad última fueran diferentes, si los objetos convencionales fueran distintos de la vacuidad de esos objetos, meditar en la vacuidad no eliminaría el aferramiento a la existencia inherente. Sería lo mismo. Generalmente decimos que meditando en la vacuidad se elimina el aferramiento a la existencia inherente. Si fueran objetos diferentes, meditar en la vacuidad, que es algo distinto de los objetos materiales, no eliminaría el aferramiento a la existencia inherente de esos objetos. Si fueran diferentes, la vacuidad de la mesa no sería la realidad de la mesa. Sería otra cosa. Sería la mesa por un lado y la vacuidad de la mesa otra cosa distinta. Si fueran diferentes, no sería necesario analizar la verdad convencional para
comprender la verdad última. La verdad última la comprendemos en base al análisis y el estudio y la investigación de la verdad convencional. Si fueran distintas, por mucho que analizamos la verdad convencional, eso no nos llevaría a percibir la verdad última. Y otro punto dice que si fueran diferentes, Buda vería las dos verdades como diferentes. Se dice que Buda percibe que la verdad convencional y la verdad última no son diferentes. Entonces, esto, un poco para tratar de comprender ese punto que parece un poco raro, que no son dos cosas diferentes, pero no son lo mismo. Luego otro punto así importante respecto a las dos verdades es que la verdad convencional es lo que percibimos normalmente, sin plantearnos, cuando no nos planteamos las cosas, si existen realmente o no, etc. Percibimos, lo que percibimos es la verdad convencional. Pero nosotros no la percibimos como verdad convencional. Nosotros percibimos la verdad convencional como algo que existe inherentemente. Entonces lo que percibimos, esa existencia inherente, no es la verdad convencional. Es, digamos, la verdad convencional alterada, que le añadimos, le ponemos algo que no está. Entonces la verdad convencional solamente podemos percibirla como verdad convencional después de comprender la vacuidad. Si entendemos la vacuidad de las cosas, vemos la verdad convencional de las cosas. Vemos que existen convencionalmente de forma falsa e ilusoria, que parecen verdad, pero en realidad su realidad es vacía, es la vacuidad. Entonces, esto hay que entender que lo que vemos es la verdad convencional, pero nosotros no la vemos como lo que es, como algo ilusorio, sino que le damos un valor añadido, que sería siguiendo con el ejemplo del espejo. Nosotros vemos en el espejo una imagen reflejada, pero una persona que está ahí, que no sabe que es un espejo y cree que está la persona ahí realmente, le da un valor que no tiene. Y no la ve como una imagen reflejada, la ve como una persona de carne y hueso. Entonces, esto, lo que vemos nosotros es la verdad convencional, pero la vemos alterada. Y hasta que no comprendemos la vacuidad, y hasta que no percibimos que las cosas están vacías de existencia inherente, no vemos la verdad convencional como lo que es, sino que la vemos así, alterada. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué es más fácil o qué es más difícil? ¿Percibir la verdad última o percibir la verdad convencional? ¿Qué es más difícil? La convencional. Más difícil la convencional. La verdad última es más difícil. No se puede distinguir cuál es más difícil, porque si no vean una no ven la otra. Ya, sí, sí. Sería, por ejemplo, primero hay que ver una y después hay que ver la otra. Pues si es por tiempo, por grado, por ejemplo, pues entonces sería la convencional porque es como la segunda. Y la vacuidad la primera. Si lo miramos así. No es así, porque hasta que no analiza la convención. Claro. Sí, pero somos acostumbrados a la convencional. Pero si tú realizas la primera, la segunda ya no se distingue. O sea, se distingue, pero ya no son diferentes. Ya son la misma cosa, la misma naturaleza. Sí, bueno, supongo que no es que directamente la primera vez que percibes la vacuidad, inmediatamente percibas la verdad convencional como convencional, pero sí tiene ese
digamos, como esa secuencia. Primero hay que percibir la vacuidad, y es gracias a percibir la vacuidad de las cosas que vemos que las cosas son ilusorias, son convencionales, y vemos cómo son, así sin error, aunque sea una verdad oscurecida. Quiere decir, cuando decimos una verdad oscurecida es que aparece de una forma distinta a como es. Entonces, sería el camino como fruto, ¿no? Es decir, ver primero el fruto. El camino como fruto. Como fruto, la vacuidad. No entiendo. No. Hay varios caminos, pero llegar al último para ver luego los anteriores. Bueno, sería, sí, comprender primero lo más profundo, que es la vacuidad, para entender lo convencional. Nosotros nos hemos quedado con la... No, que digo que a mí me ha llamado mucho la atención, de pronto, cuando has dicho que no vemos la verdad convencional. Cuando tú me... Digo, yo veo la verdad convencional, creo que la veo, sí. Pero no, cuando has dicho que no vemos la verdad convencional hasta que no veamos la verdad última, ¿no? Sí, llama la atención, porque todos tenemos, digamos, que vemos la verdad ese convencimiento de que y en realidad lo que vemos es la verdad convencional. Sí, pero no la vemos como es. Convencional, no la vemos como convencional. No la vemos como ilusoria, sí. Porque si no desmontarías ese concepto. Sí, pero ayuda a darle vueltas a esto para entender que la vacuidad y la verdad convencional no son dos cosas diferentes, que están relacionadas, y comprender la vacuidad ayuda a comprender la verdad convencional. A mí había dicho lo de la profundidad, entonces no se puede ir a lo profundo sin haber pasado por la superficie. Tú no puedes bucear sin dar una lazadilla por arriba. Sí, un poco lo que decía esto, que no se puede comprender la vacuidad sin analizar la verdad convencional, que solamente a través de analizar e investigar la verdad convencional que entendemos la vacuidad, la verdad última. Que si fueran distintas, no habría que analizar la verdad convencional para entender la vacuidad. Pero como no son diferentes, pues... Yo, por ejemplo, tengo gente que les gusta el budismo y está muy así. Pero claro, y yo muchas veces cuando me hablan digo, es que yo que lo pienso, tendrían que ver la vacuidad. Si no ven la vacuidad no van a ver lo que hay, ¿me entiendes? La falsedad. Claro, dentro de todo, porque si no, entonces se lían con esto, con lo otro. Entonces, claro, yo no sé, primero... No, la verdad es que la esencia de las enseñanzas de Buda para comprender las enseñanzas de Buda, y lo dice Buda en los sutras, dice que quien ve la interdependencia ve al Buda, y la interdependencia se refiere a la vacuidad, se refiere a comprender que todas las cosas, por el hecho de que son interdependientes, que dependen de causas y condiciones, que dependen de partes, que dependen de imputaciones, por ese hecho están vacías de existencia inherente. Entonces, quien ve la interdependencia, ¿qué quiere decir? Quien ve la vacuidad ve el Buda, ve la realidad, ve el Dharmakaya. Y las enseñanzas de Buda, también lo decíamos ayer, todas las enseñanzas de Buda tienen el propósito de explicar la vacuidad. Ese es el propósito de todas las enseñanzas de Buda. Y es el único modo de progresar en el camino. De las 4 nobles verdades, la verdad del camino es
general, la mente que percibe la vacuidad. Y esto el Buda lo explica enfatizando la interdependencia de las cosas. Todos los análisis que hacemos cuando analizamos la base de imputación, el objeto de negación, están todos relacionados con la interdependencia, con el hecho de que todos los fenómenos dependen de causas y condiciones. Y por el hecho de que dependen de causas y condiciones, esa existencia intrínseca desaparece. Cuando comprendemos que las cosas dependen de causas y condiciones, hay todos los ejemplos que cita el Buda, pero otro ejemplo que se me ocurre es si vemos en la pantalla de la televisión una pizza. Entonces vemos una pizza y podemos decir es una pizza y no se parece muy rica o lo que sea. Pero si todos sabemos que no hay ninguna pizza, sabemos que es una imagen vacía. Si una persona estuviera tan, digamos, ignorante de creerse que sí, cogiera un tenedor y un cuchillo y empezara a intentar comer la pizza, no conseguiría nada. Entonces, eso convencionalmente podemos decir que es una pizza y nos entendemos, pero en realidad no es ninguna pizza. Es simplemente un efecto de muchas causas y condiciones que hace que parece que hay ahí un objeto que no es ese objeto. Entonces la verdad convencional es eso, que parece que hay algo ahí cuando no hay nada. No es más que una apariencia vacía. Y todo eso se explica por la interdependencia de causas y condiciones. Y si vamos a buscar quién es el culpable, al final está la ignorancia. Si le damos vueltas a la rueda de los 12 vínculos y así, la única forma de romper esa rueda y esa cadena es llegar a la ignorancia y ver que la ignorancia es lo que crea todo ese entramado de causas y condiciones, todas las aflicciones, el karma y la vida y el sufrimiento. Sí, pero como para decirle a esa persona lo de la ignorancia, se te echan encima. Entonces yo como, hombre, si tuviera más palabrería, pues porque yo estoy empezando, te quiero decir que yo no tengo ni idea, yo simplemente he comprendido lo que es la vacuidad nada más, porque de ahí a... Sí, la verdad es que esto, a nosotros ya nos cuesta entenderlo, explicárselo a alguien que no tenga... Me callo y digo, bueno, pues ya está. Nosotros podríamos poner el ejemplo ahora de, por ejemplo, la realidad virtual, que para muchos niños y niñas, sobre todo en el confinamiento, ¿no? Que a lo mejor eran pequeños y estuvieron muy expuestos a esa realidad virtual más que a la convencional, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y mi hija, por ejemplo, me pregunta, pero ¿de verdad existen los animales que veo por la televisión? ¿Es mentira lo que estoy viendo? ¿O cuando yo vaya a la realidad voy a poder encontrar un guepardo, por ejemplo? Me pregunta, ¿no? Porque ya cuesta distinguir lo que ve en esa realidad virtual ya no saben distinguir una realidad de la otra, ¿no? Es también un tipo de engaño. Yo creo que podemos encontrar muchísimos ejemplos de cosas que aparecen de una forma y que nosotros le damos un valor y así, pero luego en realidad no están. Pero eso lo sabes, que la realidad convencional, convertida en verdad a través de la comprensión de la vacuidad, ya no habría nada. Luego, digamos que lo último sería, en ese sentido entendida, la realidad convencional. No sé.
Bueno, la realidad convencional no se considera lo último porque se dice que es convencional o alterada o falsa, que es algo que cambia constantemente. Bueno, los fenómenos impermanentes que están en un estado constante de transformación. En cambio, la verdad última es, digamos, inmutable, es algo que no cambia, es algo que está siempre ahí y que es tal como se ve. Por eso se considera, digamos, se considera menos falsa, digamos, que la verdad convencional. No es que se diga que la verdad última existe inherentemente. Cuando hablamos de la vacuidad, que es la ausencia de existencia inherente de las cosas, le aplicamos a la vacuidad lo mismo. La vacuidad no existe inherentemente. La vacuidad está vacía de vacuidad. Está vacía de tener una propia entidad, porque no es más que la vacuidad no es otra cosa distinta de la verdad convencional. Es el hecho de que la verdad convencional, que es falsa, el hecho de que es falsa, de que no está ahí, pero no es otra cosa diferente. Entonces la verdad última, la vacuidad, no existe inherentemente. Y se dice que es un error muy grave creer que la vacuidad existe inherentemente, porque es algo que crea aferramiento y apego, y eso ata al samsara, y eso encadena. La pregunta que quedó ayer así en el aire, que decía los seres que están realizados y que permanecen en el estado absoluto del Dharmakaya ven la dualidad de los seres ordinarios. Eso se quedó ahí en el aire, ¿no? Sí, ayer decíamos de cómo percibe la realidad, cómo percibe el mundo, cómo percibe el mundo el Buda. Y es un tema un poco complicado. Se dice que el Buda percibe la verdad convencional porque ve la mente de los seres que perciben ese mundo. Pero si ellos no han conocido esa dualidad, lo que pueden ver es el sufrimiento. Pero esa dualidad la ven. Pero no ha sido un fenómeno. Es que esa dualidad está asociada al sufrimiento. Digamos, el sufrimiento es la consecuencia de esa dualidad, de esa mente dual. Y es difícil explicar, muy difícil explicar cómo perciben los Budas, porque permanecen en el Dharmakaya, que es la vacuidad, que lo abarca todo, y al mismo tiempo perciben todos los fenómenos convencionales. Perciben los fenómenos convencionales, porque perciben la mente de los seres. Un poco... Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, y si no, para acabar. Si no, para acabar leeré una cita o un par de citas. Bueno, voy a leer una cita y comentarlo porque no se entiende bien. Dice, cuando los Budas victoriosos, que están libres de las impresiones de la ignorancia,
perciben los agregados y demás, igual que la persona sin defectos visuales ve los pelos que caen, la existencia inherente que ven, esa es su verdad última. No se entiende nada. Sí. De la forma en que ven los budas, los budas que están libres de la impresión de la ignorancia. Decíamos que el mundo aparece por la impresión de la ignorancia y todo lo demás. El mundo convencional aparece por las impresiones de la ignorancia. Entonces los budas no tienen impresiones de la ignorancia, están libres. Entonces no aparece a ellos ese error o ese problema. Dice, cuando ven los agregados y demás de los seres, cuando perciben los seres y la mente de los seres, dice, igual que la persona sin defectos visuales. Esto se refiere a que un ejemplo que se cita a menudo es que una persona con un problema de la vista, no sé si son cataratas o qué otro problema, hay un problema de la vista que hace que la persona que lo padezca vea como pelos que caen. Parece que caen pelitos. Entonces la persona que no lo sabe cree que le caen pelos por ahí. Y en cambio el médico, que sabe que está enfermo, el médico no ve ningún pelo que caiga. No ve ningún pelo. Los pelos que ve el enfermo que caen, una persona que no tenga ese defecto no ve ningún pelo. Entonces dice que el Buda ve la verdad convencional, igual que el médico ve los pelos que le caen al enfermo. Un poco, ¿qué decir? El médico sabe que está enfermo y sabe que el enfermo ve que le caen pelos por ahí, pero sabe que no hay ningún pelo. Y el médico, que no tiene esa enfermedad, mira los ojos y no ve ningún pelo. Entonces, derrame vítreo. Derrame vítreo, o sea, pues... Es que me pasó a mí, un derrame vítreo, y veía una telaraña y mosca y tal. Pero luego no actuamos. El médico sabe qué es lo que tengo, pero no lo ve porque no hay. La mosca no está. Pues un poco explica esto, que el Buda ve el problema de cada persona, ve que cada ser vive en un mundo y que percibe un mundo así convencional y que le da un valor como que existe inherentemente, porque ve la mente de cada ser y porque tiene esta actitud de la compasión de querer ayudar a los seres, igual que el médico quiere curar al enfermo, el Buda quiere aliviar a los seres del sufrimiento y sacarlos de esa enfermedad. Entonces ve el problema que tienen como como una creación de la mente, como un producto de la ignorancia de ese ser, pero no porque el Buda tenga impresiones de la ignorancia que le hagan ver cosas, pelos donde no hay pelos. Entonces, un poco enfatiza que el mundo que vemos nosotros es el producto de todas esas causas y condiciones que vienen de la ignorancia y las aflicciones, etc. Entonces, un ser que está libre de ignorancia y aflicciones no ve algo que no existe. Nosotros vemos algo que es una fabricación de la ignorancia y esto. Se puede decir que el Buda lo que es empático con el ignorante. ¿No? Empático, sí. Ve lo que el ignorante ve. Sí, que percibe, como el ejemplo del médico que ve la enfermedad que tiene y el problema que tiene el enfermo. Bueno, entonces ya lo
dejamos aquí. Si no hay más preguntas, lo dejamos en este punto. Dedicamos los méritos. Pensamos que el hecho de haber dedicado un par de días a tratar de comprender, analizar y de meditar las enseñanzas de Buda es algo maravilloso, es realmente una oportunidad maravillosa que tengamos estas circunstancias. Podemos sentirnos muy felices por ello, regocijarnos. Esto es algo que crea muchos méritos, que purifica la mente, purifica negatividades y crea muchos méritos. Entonces sentimos alegría y regocijo, sentimos que somos realmente muy afortunados por esto. Pensamos que todos estos méritos y esta energía positiva que hemos creado la dedicamos para la felicidad de todos los seres. La dedicamos para que todos los seres alcancen la iluminación. La dedicamos para las enseñanzas del Dharma que se mantengan puras, que no degeneren y que se extiendan y que lleguen a todos los seres. La dedicamos para la larga vida de nuestros maestros, su santidad el Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche y de todos nuestros maestros, para que todas sus actividades se desarrollen sin ningún obstáculo y que disfruten de buena salud, que tengan una vida larga y que continúen guiándonos en la práctica del Dharma. Dedicamos los méritos para todos los centros de Dharma, especialmente para el centro de Granada, para que todas las actividades del centro se desarrollen con gran éxito y sin ningún obstáculo, para todas las personas que trabajan y colaboran en el centro y todas las personas que vienen a practicar aquí, para que obtengan logros en el camino y alcancen rápidamente la iluminación. Dedicamos los méritos para que nosotros encontremos siempre las condiciones ideales para practicar y continuar en el camino del Dharma y obtener rápidamente todos los logros, especialmente la sabiduría que ve la realidad tal como es, que es el camino a la iluminación. Dedicamos los méritos para personas conocidas, amigos, familiares que tienen alguna enfermedad, algún problema serio, etc., para que desaparezcan todos estos problemas, las enfermedades, que recuperen la buena salud y el bienestar. Dedicamos los méritos para todos los propósitos virtuosos que podamos pensar, para que haya paz y bienestar en todo el mundo, para que desaparezcan y cesen cuanto antes todas las guerras, los conflictos, el hambre, las calamidades, las miserias, las enfermedades. Y luego recordamos que todos los fenómenos son de la naturaleza de la vacuidad, que los méritos, la persona que practica la iluminación están vacíos de existencia inherente, son como una ilusión, su naturaleza es vacuidad, es como el espacio. Entonces, recordando esto, hacemos las oraciones de dedicación.